¿Alguna vez te has sentido débil, sin fuerzas para continuar, como si llevaras una carga demasiado pesada? ¿Alguna vez has tenido momentos en los que la soledad se sintió asfixiante y la esperanza parecía lejana? Quizás estés experimentando exactamente esto ahora mismo. Pero, ¿y si te dijera que Dios nunca nos deja solos, que utiliza la solidaridad de la Iglesia para fortalecernos en los momentos más difíciles? La Biblia nos enseña que, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo entre ellos. Mateo 18:20. Esto significa que Dios actúa a través de la comunión, a través de las manos extendidas de quienes caminan junto a nosotros en la fe. Quizás estés enfrentando desafíos que parecen imposibles, pero debes saber, la respuesta de Dios a menudo viene a través de las personas que Él pone en nuestro camino. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué ciertas personas llegaron a tu vida justo cuando más las necesitabas? No hay coincidencia cuando se trata de las acciones de Dios. Él obra a través de la Iglesia, a través de la oración en unidad, a través del amor entre hermanos. Cuando uno cae, el otro lo ayuda a levantarse. Cuando uno llora, el otro le ofrece su hombro. Y es en esta conexión, en esta red de apoyo divinamente orquestada, que encontramos la fuerza para continuar. Si sientes que tus fuerzas están al límite, debes saber que Dios ya ha preparado ayuda. Utiliza la Iglesia como refugio, un lugar de restauración donde encontramos consuelo y aliento. Santiago 5:16 nos ordena que nos confesemos nuestros pecados unos a otros y oremos unos por otros para que seamos sanados. Hay poder en la oración colectiva, hay curación en la intercesión, hay milagros cuando nos unimos en la fe. Pero ¿cuántas veces dejamos de buscar este apoyo? ¿Cuántas veces, en tiempos de dificultad, nos aislamos en lugar de acercarnos a la comunión? El enemigo quiere debilitarnos mediante el aislamiento, pero Dios nos fortalece mediante la unidad. Y eso es exactamente lo que exploraremos hoy. Cómo la solidaridad de la Iglesia es un instrumento poderoso en las manos de Dios para levantar a los débiles, restaurar a los caídos y reavivar la llama de la fe en nuestros corazones. ¿Estás preparado para descubrir cómo Dios puede actuar en tu vida a través de la unidad y la oración? Si estás pasando por un momento difícil, no cargues con este peso solo. Deja tu petición de oración en los comentarios, porque aquí somos una familia de fe, y juntos clamaremos a Dios por tu vida. La palabra nos enseña que la súplica del justo puede lograr mucho con su poder. Santiago 5:16. Cuando oramos unos por otros, liberamos un poder sobrenatural que transforma situaciones imposibles. La oración es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Nos conecta con el Padre, fortalece nuestro espíritu y nos recuerda que nunca estamos solos. ¿Alguna vez has experimentado el poder de la intercesión? ¿Alguna vez has sentido ese consuelo inexplicable después de que alguien oró por ti? Esto sucede porque, cuando clamamos juntos, el cielo se mueve a nuestro favor. Y hoy, oraremos por ti. Si necesitas un milagro, si hay algo en tu corazón que solo Dios puede resolver, escribe en los comentarios. Elevemos un grito para que la paz de Cristo llene tu vida, y para que Él renueve tus fuerzas. No dejes pasar esta oportunidad. Si este mensaje te tocó el corazón, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para que podamos continuar este camino de fe juntos. Dios tiene algo poderoso que revelarte, y quiero ayudarte a comprender cada paso de ese propósito. ¿Alguna vez te has sentido agotado, sin fuerzas para continuar, como si cada día fuera una batalla que no pudieras ganar? La debilidad humana es inevitable. Todos, en algún momento, llegamos a nuestros límites, ya sean emocionales, físicos o espirituales. Es en estos momentos que muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me siento así? Pero la verdad es que Dios nunca nos abandona. Cuando somos débiles, es precisamente allí donde Él se manifiesta con más poder. La Biblia nos enseña que la debilidad no es una señal de derrota, sino una invitación a experimentar la fuerza de Dios. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dice a Pablo, «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Puedes entender el misterio detrás de estas palabras? Dios no necesita que estemos fuertes todo el tiempo, porque Él es quien nos sostiene. El mundo predica que debemos ser autosuficientes, que no podemos demostrar fragilidad,
Pero el reino de Dios funciona de otra manera. Cuando admitimos nuestra debilidad ante Él, estamos dejando espacio para que su fuerza nos llene por completo. Pero ¿cómo reconocer este fortalecimiento divino? A menudo Él se manifiesta de maneras que no esperamos. A veces a través de una palabra que escuchamos y que nos da ánimo. Otras veces a través de una persona que aparece en el momento adecuado para ayudarnos. Puede ser incluso en un silencio que parece sin sentido, pero que nos obliga a confiar completamente en Dios. La pregunta es, ¿estamos prestando atención a las señales? Porque Dios siempre actúa, incluso cuando no podemos verlo de inmediato. Y hay algo aún más profundo en todo esto. El diablo sabe que cuando nos sentimos débiles, somos más vulnerables. Es en estos momentos cuando intenta sembrar dudas, miedo y desesperación. Susurra que Dios nos ha olvidado, que no hay salida, que nuestro dolor nunca terminará. Pero esta es la gran mentira que intenta alejarnos del verdadero propósito de Dios. En lugar de rendirnos a la voz del enemigo, debemos recordar la promesa que el Señor nos hizo en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántas veces hemos intentado luchar solos, solo para darnos cuenta de que nuestras fuerzas no eran suficientes? Esto sucede porque fuimos creados para depender de Dios, y Él nos fortalece no solo para que podamos mantenernos firmes, sino para que podamos avanzar, para que podamos ser testigos de su gloria. Pensemos en David, un simple pastor que, humanamente hablando, no estaba en condiciones de enfrentarse a Goliat, pero no confió en sus propias fuerzas. Él declaró, «Tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». 1 Samuel 17:45. Así es como la debilidad humana se convierte en fuerza divina. Cuando entregamos nuestras batallas en manos de Dios, Él pelea por nosotros. Él nos fortalece, nos da valor y renueva nuestro espíritu. Pero para que esto suceda, necesitamos hacer algo muy importante: rendirnos. Sí, entregarse a Dios no es señal de debilidad, sino de inteligencia espiritual. Es reconocer que sin Él nada podemos hacer. Es admitir que, incluso cuando lo intentamos, nuestra fuerza tiene un límite, pero la suya es inagotable. Y cuando Dios nos fortalece, sucede algo extraordinario. Él no solo nos levanta, sino que nos transforma. Hace que el dolor se convierta en testimonio, las lágrimas en fuerza. Nos enseña que no nos definen los momentos de debilidad, sino lo que hacemos con ellos. Lo que parecía el final puede ser en realidad un nuevo comienzo. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuál ha sido tu fuente de fortaleza? ¿Has estado tratando de luchar solo o has permitido que Dios te fortalezca? Deja la frase en los comentarios. Dios es mi fuerza. Si crees que Él te está sosteniendo en este momento, quiero orar por ti. Quiero que este mensaje cobre vida en tu vida. Y si esta palabra te tocó el corazón, compártela para que pueda llegar a más personas. Dios está actuando y tú eres parte de este movimiento. Jesús nos enseña la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para obtener protección y salvación en nuestras vidas. Por eso, te invito a descargar ahora mismo mi libro digital, Enseñanzas Poderosas de Jesús. Este material incluye una selección especial de enseñanzas y reflexiones que te ayudarán a fortalecer tu fe y comprender el propósito divino en tu vida. No pierdas más tiempo. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo que es fundamental actuar ahora para asegurarse de tener acceso a las poderosas enseñanzas de Jesús antes de que se agoten. ¿Alguna vez has notado cómo en los momentos más difíciles, Dios siempre envía a alguien para levantarnos? Podría ser una palabra de aliento, un abrazo inesperado, o incluso un simple mensaje que llega en el momento adecuado. Esto no es una coincidencia. Dios usa a las personas y eligió a la iglesia como un canal poderoso para restaurar los corazones quebrantados. Cuando somos débiles, a menudo todo lo que necesitamos es estar rodeados de aquellos que comparten nuestra fe, que comprenden nuestro dolor y que pueden recordarnos el amor inquebrantable de Dios. La iglesia nunca ha sido solo un edificio o una reunión semanal, sino un cuerpo vivo, un organismo espiritual
donde cada miembro tiene un papel esencial. En Efesios 4:16, la palabra nos enseña que todo el cuerpo, ordenado y unido con la ayuda de todas las coyunturas, crece y se edifica en amor, según cada miembro cumple su función. Esto significa que nadie debería caminar solo. Pero, ¿cuántas veces, ante el dolor, nos alejamos? ¿Cuántas veces nos cerramos, justo cuando más necesitamos la comunión? El enemigo sabe que un cristiano aislado es un cristiano vulnerable. Intenta convencernos de que a nadie le importa, que estamos solos, que nuestro dolor no tiene solución. Pero esta es la gran mentira que destruye vidas y aleja a las personas del propósito de Dios. Su estrategia siempre ha sido dividir y debilitar, porque sabe que donde hay unidad, hay poder. En Hechos 2:42-47 vemos cómo los primeros cristianos vivían en comunión, compartiendo todo lo que tenían, orando juntos, ayudándose unos a otros. ¿Y el resultado? Y cada día el Señor añadía a la iglesia a aquellos que debían ser salvos. La comunión genera crecimiento, genera sanación, genera transformación. Si alguna vez te has sentido impotente, entonces sabes lo importante que es tener a alguien a tu lado. La iglesia no es un lugar para personas perfectas, sino para personas que entienden que se necesitan unos a otros para continuar. Dios ha puesto a tu alrededor personas que pueden levantarte, pero también te ha colocado para que seas un instrumento de restauración en la vida de alguien. Cuando miramos la historia de Moisés, vemos que incluso él necesitaba ayuda. Durante la batalla contra los amalecitas, mientras sus armas estaban alzadas, el pueblo de Israel ganó, pero cuando se cansó y dejó caer los brazos, sus enemigos prevalecieron. Aarón y Hur se dieron cuenta de esto y sujetaron los brazos de Moisés hasta el final de la batalla. Esta es la iglesia. Esto es comunión. Quizás estés pensando, pero no tengo a nadie que me ayude. ¿Y si te dijera que Dios ya ha preparado personas para estar a su lado? Pero es necesario dar un paso, es necesario abrirse, es necesario buscar esta comunión. El orgullo y el miedo al juicio a menudo nos impiden recibir la ayuda que Dios ya ha puesto a nuestra disposición. No se trata solo de estar presente en un servicio o ver un sermón en línea. Se trata de conectarte verdaderamente con aquellos que Dios ha puesto en tu camino. La restauración no ocurre de forma aislada. Santiago 5:16 nos enseña que debemos confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. Hay algo poderoso en la vulnerabilidad, en la capacidad de reconocer que necesitamos ayuda y que podemos ayudar a otras personas. La iglesia es un hospital para los que sufren, un refugio para los cansados, un lugar donde Dios obra a través de las manos de la gente común. Si ya has sido restaurado a través de la comunión, comparte en los comentarios. Dios usa la iglesia para fortalecerme. Y si sientes que estás solo, que necesitas este apoyo, escribe aquí también. Quiero orar por ti. Quiero que este video sea un punto de cambio en tu vida. Dios ya está actuando. La oración nunca fue solo un ritual. Nunca fueron solo palabras lanzadas al viento. Algo profundo sucede en el mundo espiritual cuando nos arrodillamos y clamamos no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. La oración intercesora tiene un poder que muchos subestiman, porque no solo nos fortalece, sino que activa lo sobrenatural de Dios en la vida de aquellos por quienes intercedemos. Cuando entendemos que la oración va más allá de nuestras propias necesidades, comenzamos a experimentar milagros en formas que nunca imaginamos. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo la intercesión cambió los destinos. ¿Recuerdas a Moisés? Cuando el pueblo de Israel pecó gravemente contra Dios al adorar el becerro de oro, fue la intercesión de Moisés la que evitó la destrucción total. Se paró en la brecha, clamó por la misericordia del Señor, y Dios escuchó. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera orado? ¿Y cuántas veces dejamos de orar por alguien porque pensamos que nuestra oración no hará la diferencia? El enemigo quiere que pensemos que nuestra voz es pequeña, que nuestro grito no produce ningún efecto. Pero la verdad es que cuando oramos por alguien, estamos moviendo cosas en el ámbito espiritual que ni siquiera podemos ver, y la intercesión no tiene que ser solo para aquellos a quienes amamos. Jesús nos dejó un mandato claro: orad por los que os persiguen. Mateo 5:44.
Esta es quizás una de las instrucciones más difíciles del Evangelio, porque nuestra tendencia humana es corresponder del mismo modo, pero Dios nos llama a un nivel superior. Nos desafía a amar de una manera que va contra toda lógica. ¿Y por qué? Porque la oración intercesora no solo cambia la vida de quien la recibe, sino que transforma profundamente el corazón de quien ora, nos moldea, nos hace crecer espiritualmente y nos acerca a Dios. Santiago 5:16 declara que la oración del justo puede mucho en su efecto. Esta promesa es poderosa. Cuando intercedemos por alguien, estamos liberando sanación, estamos rompiendo cadenas, estamos batallando en el mundo espiritual por esa persona. No es solo un deseo o un pensamiento positivo, es un acto de guerra. El mismo Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Él es nuestro mediador, y si el Hijo de Dios intercede, ¿cómo podemos ignorar el poder de la intercesión? Pero ¿por qué muchos cristianos no tienen la costumbre de interceder? ¿Por qué vivimos en una era de distracciones? El tiempo de oración se pierde entre las notificaciones del móvil, las preocupaciones cotidianas y el cansancio de la rutina. El diablo sabe que una iglesia que ora es una iglesia poderosa, por eso hace todo lo posible para mantenernos ocupados, distraídos, apáticos. ¿Alguna vez has notado que a menudo es fácil pasar horas en las redes sociales, pero difícil reservar 10 minutos para orar? Esta no es una simple coincidencia. Hay una batalla invisible, y el enemigo quiere impedir que usemos el arma más poderosa que tenemos. Ahora imagine lo que sucedería si cada cristiano decidiera tomar en serio la intercesión. Si todos empezáramos a clamar unos a otros, a buscar a Dios no solo por nuestros propios problemas, sino por nuestro hermano que está sufriendo. Imagínese el impacto de eso. Imagínese las cadenas que se romperían, las vidas que se restaurarían. La oración intercesora no es solo un acto de amor, sino una demostración de fe. Es decirle a Dios, creo que tú puedes actuar en la vida de esta persona, y no dejaré de llorar hasta ver la respuesta. Y quiero desafiarte a algo ahora. Piensa en alguien que está pasando por un momento difícil. Podría ser un amigo, un familiar, alguien con quien ni siquiera tienes mucho contacto, pero que Dios ha puesto en tu corazón. Escribe el nombre de esa persona en los comentarios, o simplemente indica, estoy intercediendo. Este no es solo un gesto simbólico, es un acto de fe. Liberemos juntos lo sobrenatural de Dios sobre estas vidas, porque cuando oramos unos por otros, sucede algo extraordinario. La batalla estaba en pleno apogeo. El pueblo de Israel enfrentó a los amalecitas en una guerra que definiría su destino. Moisés, el líder elegido por Dios, subió a la cima de una colina con el bastón de Dios en sus manos. Mientras mantuviera los brazos en alto, el pueblo prevalecería. Pero cuando el cansancio llegó y sus armas cayeron, los enemigos avanzaron. Esta escena, descrita en Éxodo 17:8-13, revela uno de los principios más profundos sobre el fortalecimiento mediante la unidad de la fe. Moisés no estaba solo. A su lado estaban Aarón y Hur, quienes se dieron cuenta de su agotamiento y decidieron actuar. No solo vieron su debilidad, sino que hicieron algo al respecto. Le trajeron una piedra para que se sentara y le sujetaron los brazos hasta el atardecer. Gracias a esta unión, Israel ganó la batalla. ¿Cuántas veces nos encontramos exactamente como Moisés, con las manos cansadas, sin fuerzas para continuar, sintiendo que el peso de la lucha es demasiado grande? A veces la batalla no es contra un ejército físico, sino contra el miedo, contra la duda, contra el agotamiento espiritual. ¿Y qué pasa cuando intentamos afrontar todo esto solos? Nos desmoronamos. El enemigo avanza. Perdimos terreno. Pero Dios nunca nos llamó a luchar solos. Nos dio la iglesia, nos dio amigos espirituales, nos dio hermanos en la fe para que cuando estemos débiles, haya alguien que nos tome del brazo. Esta historia de Moisés, Aarón y Hur es más que un relato histórico. Ella es un modelo divino de cómo debemos caminar en fe. No basta con estar en el campo de batalla, no basta con tener una vocación, no basta con tener una misión. Necesitamos la fuerza que surge de la unidad. Moisés era el elegido de Dios, pero ni siquiera él solo podía sostener los brazos en alto. Esto nos enseña algo poderoso. Incluso los más fuertes necesitan ayuda. A veces pensamos que pedir apoyo es un signo de debilidad, pero en realidad
Reconocer nuestras limitaciones y permitir que otros nos apoyen es uno de los mayores actos de fe que podemos demostrar. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto a tu lado para sostener tus brazos cuando el peso se vuelve insoportable? ¿Quién ha intercedido por ti en los días difíciles? Y lo más importante, ¿de quién has estado cogido del brazo? Porque esta historia no se trata solo de recibir ayuda, sino también de darla. Todos nosotros, en algún momento, somos Moisés, pero también estamos llamados a ser Aarón y Hur en la vida de alguien. Y si hoy Dios está colocando en tu corazón el recuerdo de alguien que está luchando, que está a punto de desplomarse, tal vez sea porque quiere que tú seas el apoyo que esa persona necesita. Hay algo interesante en este pasaje. Moisés no pidió ayuda, no gritó pidiendo ayuda, pero Aarón y Hur se dieron cuenta de su cansancio y tomaron la iniciativa. Muchas veces, las personas que nos rodean están tan agotadas que ni siquiera pueden pedir ayuda. Simplemente se desvanecen poco a poco, rindiéndose en silencio. Y es entonces cuando necesitamos tener sensibilidad espiritual para ver más allá de lo obvio, para discernir cuando alguien a nuestro lado está al borde del colapso. La unidad de la fe no se trata solo de estar presente, sino de estar atentos. Si Moisés hubiera insistido en luchar solo, ¿qué habría pasado? El pueblo de Israel habría sido derrotado. Esto significa que la falta de apoyo, la falta de unidad, no afecta solo a una persona, sino que puede impactar la victoria de todos. Cuando uno de nosotros cae, toda la comunidad siente el impacto. Por eso la comunión no es opcional. No se trata solo de asistir a la iglesia o estar rodeado de cristianos. Se trata de ser parte activa del movimiento de Dios, estar disponibles para fortalecer y ser fortalecidos. La Biblia nos enseña en Gálatas 6:2 que debemos llevar las cargas unos de otros y así cumplir la ley de Cristo. Esto significa que la fe no es un camino solitario. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de 2 en 2. Cuando Pablo escribía sus cartas, siempre mencionaba a sus compañeros de misión. Incluso Jesús, en el momento más difícil de su ministerio, pidió a Pedro, Santiago y Juan que velaran con él en Getsemaní. Si incluso el Hijo de Dios valoraba la presencia y el apoyo de los demás, ¿cómo podemos pensar que podemos afrontar todo solos? Ahora quiero que reflexiones. ¿Quiénes han sido Aarón y Hur en tu vida? Y más que eso, ¿de quién has sido apoyo? Si este mensaje te tocó el corazón, escribe en los comentarios: sostengo los brazos de mis hermanos. Esta simple frase puede ser el comienzo de algo poderoso, porque cuando declaramos nuestra fe, damos un paso más para convertirnos en una respuesta en la vida de alguien. Dios te está llamando a vivir esta unidad y quiero saber qué le está diciendo a tu corazón. La vida nunca fue diseñada para vivirse de forma aislada. Desde el principio, Dios nos creó para la comunión, la relación, el apoyo mutuo. Pero ¿cuántas veces intentamos llevar solos cargas que debían ser compartidas? ¿Cuántas veces luchamos en silencio, creyendo que pedir ayuda es un signo de debilidad? La verdad es que la soledad emocional y espiritual es una de las mayores trampas que utiliza el enemigo para debilitarnos. Cuando nos encerramos, cuando ocultamos nuestro dolor, cuando pretendemos que todo está bien mientras estamos al borde del colapso, negamos la oportunidad de experimentar el poder de Dios a través de las vidas de aquellos que Él ha puesto a nuestro alrededor. Gálatas 6:2 nos enseña claramente: sobrellevad las cargas unos de otros y cumplid así la ley de Cristo. Este versículo revela un profundo principio espiritual. Dios nunca nos ha llamado a enfrentar solos las luchas de la vida. Hay momentos en los que nuestras fuerzas no serán suficientes, y es precisamente en esos momentos cuando la unidad de la fe se vuelve esencial. Pero hay un gran problema: el orgullo. El orgullo nos hace creer que podemos con todo solos, que no necesitamos a nadie. El orgullo nos impide abrir el corazón, admitir que estamos cansados, aceptar el apoyo de quienes Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y ahí es donde muchos caen. Porque cuando nos negamos a compartir nuestras cargas, se vuelven demasiado pesadas para soportarlas. Imagínese a un viajero cargando una maleta extremadamente pesada. Al principio puede sostenerlo con facilidad, pero a medida que pasa el tiempo, el peso comienza a causarle dolor, sus brazos comienzan a temblar y sus piernas se debilitan.
El viaje que debería ser llevadero se vuelve insostenible, pero ahora imagina que este viajero se encuentra con un amigo en el camino. El amigo no le lleva toda la maleta, sino que sujeta a un lado, aligerando la carga. Esto lo cambia todo. Lo que antes parecía imposible ahora se vuelve soportable. Este es el propósito de la comunión cristiana. Cuando compartimos nuestros dolores, nuestros miedos, nuestras batallas, el peso no desaparece, sino que se vuelve más ligero. Jesús nos dio el mayor ejemplo de esto. Él mismo llevó la cruz por nuestros pecados, pero hubo un momento en que Simón de Cirene fue llamado para ayudarlo a llevar esa carga. ¿Podría Dios haberle dado a Jesús suficiente fuerza para cargar la cruz sin ayuda? Por supuesto, pero Él quería enseñarnos algo poderoso. El mismo Hijo de Dios, en su momento de mayor dolor, tuvo a alguien que lo ayudara. Si Jesús, en su humanidad, tuvo a un Cirene a su lado, ¿por qué creemos que debemos afrontar todo solos? Pero hay otra cara de esta historia. No siempre somos nosotros los que necesitamos ayuda. Dios muchas veces nos coloca en posiciones en las que debemos ser quienes ayudemos a llevar las cargas de los demás. Y esto requiere sensibilidad espiritual. ¿Cuántas personas a tu alrededor están sonriendo, pero por dentro están destrozadas? ¿Cuántos están luchando en silencio, esperando que alguien se dé cuenta? El problema es que, en el ajetreo de la vida cotidiana, nos concentramos tanto en nuestros propios problemas que no nos damos cuenta de los que nos rodean. Pero Dios nos llama a hacer una respuesta. A veces un simple ¿cómo estás realmente? Podría ser el comienzo de una restauración. A veces una oración inesperada, un abrazo sincero, un momento de conversación pueden impedir que alguien se dé por vencido. Y aquí es donde surge una de las preguntas más importantes. ¿Estamos dispuestos a preocuparnos? Porque ayudarse a llevar las cargas de los demás no es solo una sugerencia bíblica, es un mandamiento. Es la esencia del Evangelio. Jesús vino a llevar la mayor de todas las cargas, el peso del pecado de la humanidad, y nos llama a seguir sus pasos, a ser instrumentos de alivio en la vida de quienes están cansados. Ahora quiero desafiarte. Piense en alguien que pueda estar llevando una carga pesada en este momento. Tal vez sea un amigo, un miembro de la familia, alguien a quien ves todos los días pero nunca le preguntas cómo está realmente. Deja la frase en los comentarios. Elijo llevar las cargas de mis hermanos. Esta declaración es más que palabras. Es un compromiso espiritual. Dios te está llamando a hacer una respuesta en la vida de alguien. Y quiero saber qué le está diciendo a tu corazón. Pocas cosas son tan peligrosas para un cristiano como el aislamiento espiritual. Cuando la vida se vuelve difícil, cuando los problemas se acumulan, cuando la fe comienza a flaquear, la primera reacción de muchas personas es alejarse. Se cierran, guardan silencio, evitan buscar ayuda y poco a poco se alejan de la comunión. Pero lo que parece solo un momento de introspección puede convertirse en un campo minado para el alma. El enemigo sabe que un cristiano aislado es un cristiano vulnerable, y es precisamente en esos momentos cuando ataca con más fuerza. El desapego de la iglesia no ocurre de repente, comienza sutilmente. Un día faltas a un servicio porque estás cansado, al día siguiente porque tienes muchas cosas con las que lidiar. Luego viene esa sensación de que nadie notó tu ausencia, que tal vez tu presencia ni siquiera hace la diferencia. Entonces surgen pensamientos de que tal vez sea mejor estar solo, que nadie entendería por lo que estás pasando, y, cuando te das cuenta, ya te sientes completamente desconectado de la fe, lejos de la comunión, lejos del propósito de Dios. Esto no sucede por casualidad. El diablo trabaja en los detalles, en las distracciones, en la frialdad que poco a poco se va imponiendo hasta que la persona ya no tiene ganas de orar, ya no ve el sentido de buscar a Dios. La Biblia nos advierte sobre esto. En 1 Pedro 5:8 está escrito: «Sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». ¿Alguna vez has observado cómo cazan los leones? No atacan a presas que se encuentran en el centro de la manada. Esperan al que se aleja, al que queda solo, al que está distraído y vulnerable. Así es exactamente como actúa el enemigo. Quiere separaros de la protección, quiere separaros de la comunión, porque sabe que un cristiano fortalecido por la iglesia es mucho más difícil de derrocar. Y no es solo una separación física,
sino también una separación emocional y espiritual. Muchas veces, la persona incluso asiste a la iglesia, pero ya no se siente parte de ella. Va a adorar, pero no se conecta. Estás rodeado de gente, pero te sientes solo. Y esta es una de las mentiras más crueles del diablo: hacer creer a alguien que está solo, cuando en realidad Dios nunca lo abandonó y puso personas a su alrededor para ayudarlo a recuperarse. El problema es que el orgullo, el miedo a ser juzgados y la vergüenza impiden que muchos busquen apoyo. Piensan que necesitan solucionarlo todo ellos mismos, que pedir ayuda es debilidad. Pero la verdad es que Dios nunca nos ha llamado a enfrentar solos las batallas de la vida. El mismo Jesús valoraba la comunión. Podría haber cumplido su misión solo, pero eligió caminar con discípulos, eligió tener amigos, eligió enseñar sobre el poder de la unidad. En Mateo 18:20, Él declaró: «Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo entre ellos». Hay una fuerza sobrenatural cuando estamos unidos. Hay una protección que solo existe dentro de la comunión, pero cuando nos aislamos, abrimos brechas para que el desánimo, la incredulidad y el miedo se apoderen de nosotros. Si alguna vez has sentido deseos de alejarte, si alguna vez has pensado en renunciar a la comunión, debes saber que esta no es la voz de Dios. El Señor os creó para vivir en unidad, para ser fortalecidos por vuestros hermanos en la fe, para ser edificados por la palabra en comunidad. Y si por alguna razón sientes que no encajas, que a nadie le importa, que tu presencia no hace la diferencia, recuerda esto: estas son las mentiras que el enemigo usa para alejarte del propósito que Dios tiene para tu vida. No les creas. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sentiste ganas de alejarte? ¿Has enfrentado tiempos de debilidad espiritual? Deja la frase en los comentarios: elijo permanecer en comunión. Declaremos juntos que no seremos presa fácil, que no cederemos al enemigo, que permaneceremos firmes en la fe y en la comunión de los santos. Dios te está llamando a regresar, a reconectarte, a vivir su propósito rodeado de quienes te fortalecerán. ¿Cuántas veces has orado pidiendo una señal, una respuesta, una intervención de Dios en tu vida? ¿Y cuántas veces esta respuesta ha llegado a través de una persona? Tal vez fue un mensaje inesperado, un abrazo oportuno, un sabio consejo que cambió tu perspectiva. Muchas veces buscamos un milagro extraordinario, una manifestación sobrenatural que sacuda los cielos, cuando, en realidad, Dios ya ha preparado personas a nuestro alrededor para ser la ayuda que tanto necesitamos. La solidaridad de la Iglesia no es solo una cuestión de buenas obras o apoyo emocional, sino uno de los mayores instrumentos que Dios usa para actuar entre su pueblo. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios usó a personas para responder oraciones y cambiar destinos. Cuando el profeta Elías se encontraba en un momento de extrema necesidad, huyendo de la ira de Jezabel, Dios pudo haber enviado un ángel para alimentarlo, pero en cambio, usó a una viuda en Sarepta para sustentarlo. De la misma manera, cuando Pablo estaba encarcelado y debilitado, Dios impulsó a sus compañeros de creencia a cuidar de él y satisfacer sus necesidades. Esto nos muestra que, la mayoría de las veces, Dios no actúa de forma aislada, sino a través de la comunión, la intercesión y la solidaridad. El gran problema es que muchas veces no reconocemos estas respuestas porque esperamos algo diferente. Esperamos que Dios hable audiblemente, que ocurra un milagro ante nuestros ojos, que la ayuda llegue instantánea y sobrenaturalmente, pero Dios actúa de maneras que no siempre comprendemos de inmediato. Utiliza la generosidad de un amigo, la oración de un compañero creyente, el tiempo y la disposición de alguien a quien le importa. Dios usa a la Iglesia como sus manos extendidas aquí en la tierra, y si no estamos conectados a la comunión, corremos el riesgo de perder las respuestas que tanto buscamos. Imagínate lo que le hubiera pasado a David si no hubiera tenido amigos fieles a su lado en sus momentos más difíciles. Fue ungido rey, tenía grandes promesas sobre su vida, pero tuvo que huir de la persecución de Saúl durante años. Durante este tiempo, Dios no lo dejó solo. Resucitó a Jonatán, quien se convirtió en su amigo e intercesor, poniendo en riesgo su propia vida para ayudarlo. Formó soldados fieles que lucharon a su lado, que lo protegieron y que creyeron en el llamado que Dios tenía para él.
Si David hubiera intentado sobrevivir solo, sin apoyo, sin amigos, sin la solidaridad de aquellos que Dios puso a su alrededor, habría sucumbido antes incluso de alcanzar el trono. Esta historia nos enseña algo poderoso. Dios nunca nos llama a un propósito sin poner a las personas adecuadas a nuestro alrededor, pero para recibir esta ayuda, necesitamos estar dispuestos a abrirnos, a confiar, a permitir que la solidaridad de la Iglesia sea un canal de la divina providencia en nuestras vidas. Muchas veces nos cerramos por miedo, por vergüenza, por orgullo. Pensamos que mostrar debilidad es señal de falta de fe, cuando en realidad admitir nuestra necesidad es uno de los mayores actos de confianza en Dios. No fuimos creados para llevar nuestras cargas solos. Cuando Jesús envió a los discípulos, los envió de 2 en 2 porque sabía que el viaje sería difícil y que se necesitarían unos de otros. Y aquí hay algo aún más profundo. No solo necesitamos aprender a recibir la solidaridad de la Iglesia, sino que también debemos estar dispuestos a ser la respuesta a la oración de alguien. Dios quiere usarnos, quiere que seamos quienes extienden la mano, quienes ven el dolor de los demás, quienes intercedemos, quienes ayudamos. ¿Con qué frecuencia ignoramos las oportunidades de ser la respuesta de Dios para alguien? Porque estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado concentrados en nuestras propias luchas. La Iglesia no es solo un lugar para recibir, sino también un lugar para dar. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez Dios ha usado a alguien para responder tu oración? ¿O alguna vez has sentido que Dios te usó para ayudar a alguien en el momento adecuado? Deja la frase en los comentarios. Soy la respuesta a la oración. Porque cuando entendemos que Dios nos ha llamado a recibir y dar, comenzamos a experimentar un nivel más profundo de propósito y comunión. Dios está actuando y quiero saber cómo te ha estado hablando. El crecimiento espiritual no ocurre de forma aislada. Muchos creen que pueden madurar solo en la fe, que todo lo que necesitan hacer es leer la Biblia, orar en privado y tener una relación individual con Dios. Pero esta visión ignora uno de los principios más fundamentales del reino de Dios, la comunión. Desde el principio, Dios nos diseñó para vivir en unidad, para edificarnos unos a otros, para aprender unos de otros. Cuando nos rodeamos de hermanos en la fe, nuestro camino se vuelve más firme, más profundo y más resistente a los ataques del enemigo. La fe no es algo estático, necesita ser alimentado constantemente, necesita ser fortalecido y desafiado, y una de las formas más poderosas de mantener viva nuestra fe es a través del compañerismo con otros cristianos. En Proverbios 27:17 está escrito: como el hierro se afila con el hierro, así el hombre afila a su compañero. Este versículo revela una verdad profunda. Crecemos cuando estamos rodeados de personas que nos edifican, que nos corrigen cuando es necesario, que nos alientan a ir más allá. El problema es que muchos evitan este tipo de relación porque requiere compromiso, requiere humildad para escuchar, requiere voluntad de apertura. La comunión nos expone. Cuando estamos solos, podemos ocultar fácilmente nuestras debilidades, nuestras dudas, nuestros pecados. Pero cuando estamos rodeados de hermanos en la fe, tenemos el desafío de crecer, y eso puede resultar incómodo. ¿Cuántas veces evitamos ciertas conversaciones porque sabemos que alguien nos confrontará con la verdad? ¿Cuántas veces huimos de la comunión porque preferimos quedarnos en la zona de confort? Pero es precisamente este enfrentamiento, esta mejora, este proceso de edificación mutua, lo que nos hace avanzar espiritualmente. La Biblia nos muestra que los primeros cristianos entendieron la importancia de la comunión. En Hechos 2:42-47, vemos que perseveraron juntos en la doctrina, en la oración y en la fracción del pan. No solo asistieron a los servicios, sino que vivieron en unidad, compartieron sus vidas, sus desafíos, sus sueños. ¿Y el resultado de eso? La Iglesia creció y se fortaleció. Hoy en día, muchos ven la fe como algo individualista, algo que se puede vivir de forma aislada. Pero esto va en contra de todo lo que Jesús enseñó. Él mismo caminó en comunión, tuvo discípulos, amigos, personas cercanas a él con quienes compartió momentos de alegría y tristeza, valoró las comidas en grupo, los momentos de conversación, el intercambio de experiencias.
Y hay algo interesante en la comunión. No solo fortalece nuestra fe, sino que también nos protege contra los ataques del enemigo. Cuando estamos solos, es más fácil dejarnos dominar por el miedo, la duda y el desánimo. Pero cuando estamos rodeados de hermanos que nos edifican, tenemos quienes nos recuerdan las promesas de Dios, quienes nos elevan en oración, quienes nos alientan cuando comenzamos a desviarnos del camino. Y esta protección es fundamental, porque el diablo actúa de forma aislada, intentando debilitarnos poco a poco hasta que nuestra fe se vuelva frágil y vulnerable. ¿Qué le sucede a una brasa cuando se retira del fuego? Se enfría rápidamente, pero cuando permanece entre las otras brasas, sigue ardiendo, sigue ardiendo. Lo mismo sucede con nosotros. La comunión mantiene encendida nuestra llama, nos da valor para continuar, nos ayuda a ver más allá de las dificultades, nos impulsa a crecer, pero para vivir esta realidad, debemos estar dispuestos a conectarnos, a invertir tiempo en relaciones saludables, a permitir que Dios use a las personas para moldearnos. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cómo ha fortalecido la comunión tu fe? ¿Tienes personas que te edifiquen espiritualmente? Escribe la frase en los comentarios. Mi fe crece en la comunión. Declaremos juntos que elegimos crecer, que no viviremos una fe aislada, que permaneceremos conectados al cuerpo de Cristo. Hay algo poderoso que sucede cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar. La alabanza colectiva no es solo una expresión musical, no es solo un momento de adoración para cantar hermosas canciones. Es un arma espiritual, un portal que abre el camino para la manifestación de la presencia de Dios. Cuando adoramos en unidad, sucede algo sobrenatural. Las cadenas se rompen, los corazones se restauran, el peso de la opresión se levanta. La Biblia nos muestra repetidamente que la adoración tiene el poder de transformar ambientes, derrotar enemigos y sanar a aquellos que están espiritualmente heridos. En 2 Crónicas 20, vemos uno de los ejemplos más impresionantes de este poder. Josafat y el pueblo de Judá estaban rodeados de ejércitos enemigos, sin fuerzas para ganar esa batalla, pero en lugar de coger espadas y escudos, hicieron algo impensable. Empezaron a elogiar. Colocaron cantantes al frente del ejército y declararon: «Alabado sea el Señor, porque para siempre es su misericordia». ¿Y qué pasó? Dios confundió a los enemigos y comenzaron a destruirse unos a otros. El pueblo de Judá no necesitó empuñar ni una sola arma. La victoria llegó gracias a los elogios. Esto nos enseña que cuando adoramos juntos, no solo estamos cantando, estamos activando el poder del cielo para actuar en nuestro nombre. La alabanza colectiva también tiene el poder de liberar a quienes están aprisionados espiritualmente. En Hechos 16, Pablo y Silas quedaron atrapados, encadenados, rodeados por muros de piedra, sin aparente esperanza de escapar. Pero en lugar de lamentarse, comenzaron a cantar himnos a Dios. Y de repente vino un terremoto y abrió todas las puertas de la prisión. Las cadenas cayeron, los muros se estremecieron, y hasta el carcelero fue tocado por el poder de Dios. Esto nos muestra que la adoración no solo cambia nuestra propia situación, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando alabamos juntos estamos creando un ambiente donde Dios se mueve, donde lo imposible se hace posible, donde el Espíritu Santo actúa con libertad. Pero ¿por qué el elogio de la unidad tiene un efecto tan poderoso? Porque genera un ambiente de fe colectiva. Cuando adoramos solos, podemos distraernos, quedar atrapados en nuestras emociones y preocupaciones. Pero cuando nos reunimos para adorar, la fe de los demás nos anima, la atmósfera cambia, el ambiente se llena de la presencia de Dios. La Biblia nos dice en Mateo 18:20, «Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo entre ellos». Esto significa que la adoración colectiva no es solo una experiencia emocional, sino una realidad espiritual. Dios se manifiesta de manera especial cuando su pueblo se une en alabanza sincera, y el enemigo lo sabe. Por eso, intenta silenciar nuestras alabanzas. Él trata de distraernos durante la adoración, trata de hacernos concentrarnos en las preocupaciones de la vida, trata de hacernos sentir que no somos dignos de cantarle a Dios. Pero debemos entender que los elogios no dependen de cómo nos sentimos. Él es una decisión. Elegimos adorar porque sabemos que Dios es digno,
independientemente de las circunstancias. Y cuando elegimos alabar, incluso en medio de las luchas, estamos declarando nuestra fe, estamos resistiendo los ataques del enemigo, estamos activando el poder de Dios sobre nuestras vidas. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido intensamente la presencia de Dios durante un momento de alabanza? ¿Has experimentado liberación o sanidad a través de la adoración? Escribe la frase en los comentarios. La alabanza tiene poder. Declaremos juntos que no seremos silenciados, que continuaremos adorando, que experimentaremos lo sobrenatural a través del poder de la alabanza colectiva. Estar presente en un servicio no significa necesariamente estar en comunión. Sentarse en el banco de una iglesia semana tras semana, escuchar el mensaje y luego irse sin comprometerse verdaderamente con el cuerpo de Cristo es una realidad para muchos. ¿Pero es esto suficiente? El simple hecho de estar presente garantiza una relación profunda con Dios y los demás creyentes. La verdadera comunión va más allá de la presencia física. Exige implicación, participación activa, un compromiso real con la vida cristiana y con quienes caminan a nuestro lado. Jesús nunca llamó a sus discípulos a ser meros espectadores. Los invitó a vivir juntos, compartir alegrías y desafíos, aprender unos de otros. Creó un ambiente donde la comunión era central, donde la fe se fortaleció en la relación entre hermanos. En Hechos 2:42, vemos que los primeros cristianos permanecían firmes en la doctrina y la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la oración. Esto nos enseña que la verdadera vida cristiana no puede ser solitaria, sino que debe vivirse en unidad. El problema es que muchos cristianos hoy se han convertido en meros consumidores de contenidos religiosos. Asisten a servicios, escuchan predicaciones, cantan alabanzas, pero realmente no se involucran con la iglesia, no crean vínculos, no sirven, no contribuyen al crecimiento del cuerpo de Cristo. Y cuando llegan las dificultades, cuando enfrentan tiempos de crisis espiritual, se dan cuenta de que están solos porque nunca construyeron verdaderas conexiones. El verdadero compañerismo requiere algo más que simplemente presentarse. Nos pide ser parte activa, tender la mano para ayudar, estar dispuestos a escuchar y compartir, ser apoyo para los débiles y permitir que otros también nos fortalezcan. Cuando experimentamos esta comunión, experimentamos un profundo crecimiento espiritual. Comenzamos a comprender mejor las Escrituras a medida que analizamos la palabra con nuestros hermanos. Crecemos en la fe, porque vemos testimonios reales de las acciones de Dios. Desarrollamos más amor por los demás a medida que aprendemos a servir. Y esta falta de comunión real tiene consecuencias. Aquellos que simplemente asisten pero no participan a menudo, se sienten desconectados. Con el tiempo llega el desánimo. Las pequeñas frustraciones se convierten en grandes motivos para alejarse. Aparece el sentimiento de soledad, porque incluso rodeada de gente, la persona no se siente parte de nada. Esto sucede porque Dios nos creó para relacionarnos, para ser familia, para cuidarnos unos a otros. Ahora quiero saber de ti. ¿Has estado experimentando una verdadera comunión o simplemente asistiendo a la iglesia? Deja la frase en los comentarios. Elijo vivir la comunión. Declaremos juntos que queremos ir más allá de la presencia física, que queremos involucrarnos, crecer y experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros en el cuerpo de Cristo. La generosidad no es solo un acto de bondad, sino una manifestación del propio carácter de Dios. Cuando miramos las Escrituras vemos que Él siempre ha sido un Dios que da, que suministra y que se preocupa. Desde la creación, todo lo que Dios ha hecho ha sido motivado por el amor y el deseo de bendecir. Él no solo nos dio vida, sino que nos dio recursos, talentos, oportunidades y sobre todo, dio a su propio Hijo para salvarnos. La generosidad divina es abundante e incondicional, y cuando elegimos actuar generosamente, reflejamos esa misma naturaleza. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que la generosidad no solo beneficia al que la recibe, sino que fortalece al que la da. Hay algo poderoso que sucede cuando decidimos ayudar a otros sin esperar nada a cambio. A menudo pensamos que al darle algo a alguien, simplemente estamos cubriendo la necesidad de otra persona, pero en realidad estamos activando un principio espiritual que nos trae crecimiento y fortalecimiento a nosotros mismos.
En Proverbios 11:25 está escrito: el alma generosa prosperará, y el que escucha también recibirá respuesta. Esto quiere decir que la generosidad no nos debilita, al contrario, nos hace crecer. Cuando compartimos, ya sea tiempo, recursos o apoyo emocional, nos parecemos más a Cristo y desarrollamos una fe más profunda. Y es interesante ver cómo la generosidad se manifiesta de diferentes maneras. No se trata solo de ayudar económicamente, sino de estar presente, ofrecer palabras de aliento, interceder por alguien que necesita oración. A veces un simple gesto puede cambiar por completo el día de alguien. Pero ¿cuántas veces dejamos de ser generosos porque pensamos que lo que tenemos para ofrecer es poco? El enemigo intenta convencernos de que no tenemos suficiente para ayudar, que nuestras palabras no hacen la diferencia, que nuestro tiempo es demasiado corto para invertirlo en otra persona. Pero Jesús nos mostró que la grandeza de la generosidad no está en la cantidad, sino en la disposición del corazón. Cuando miramos la historia de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17, vemos un ejemplo perfecto de esto. Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite de oliva, apenas lo suficiente para alimentarse a ella y a su hijo. Pero cuando Elías llegó y le pidió que compartiera con él, ella decidió confiar y ser generosa. ¿El resultado? Dios multiplicó lo que tenía y su hogar nunca más estuvo sin provisiones. Esto nos enseña que la generosidad siempre trae un retorno divino. Lo que ofrecemos puede parecer pequeño a nuestros ojos, pero en las manos de Dios se transforma en algo poderoso. Y este principio no solo se aplica a los bienes materiales. Cuando ayudamos a alguien emocionalmente, también nos fortalecemos. Cuando nos detenemos a escuchar, cuando animamos, cuando ofrecemos nuestro tiempo a alguien necesitado, encontramos nuestra propia fe renovada. Dios creó la generosidad como un flujo continuo. Cuanto más damos, más recibimos. Y eso no significa solo recibirlo en forma de bendiciones materiales, sino en paz, alegría, crecimiento espiritual y una conexión más profunda con Dios. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has experimentado la alegría de ser generoso? ¿Alguna vez has sentido que cuando ayudaste a alguien, también te fortaleciste? Escribe la frase en los comentarios. La generosidad fortalece. Declaremos juntos que elegimos ser canales de bendición, que vivimos para reflejar la bondad de Dios y que no permitiremos que el egoísmo nos impida experimentar lo sobrenatural. La oración tiene un poder extraordinario, pero cuando dos o más personas se reúnen para ponerse de acuerdo ante Dios, ese poder se amplifica de maneras que a menudo no podemos comprender del todo. Jesús nos dejó una poderosa promesa en Mateo 18:19. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido de mi Padre, que está en los cielos. Esta declaración no es solo una figura retórica, sino un principio espiritual que revela cómo la unidad en la oración puede mover los cielos y transformar realidades. El acuerdo en la oración no se trata solo de que dos personas pidan lo mismo, es mucho más profundo que eso. El verdadero acuerdo ocurre cuando dos corazones están alineados en la fe, cuando hay una convicción inquebrantable de que Dios puede actuar y actuará. Muchas veces oramos solos y sentimos que nuestra fe flaquea, que las dudas comienzan a apoderarse de nosotros, que el desaliento intenta asfixiarnos. Pero cuando oramos con alguien que comparte la misma fe, hay un fortalecimiento mutuo, una edificación que nos impulsa a creer aún más en lo imposible. Vemos un ejemplo claro de este poder en Hechos 12, cuando Pedro fue encarcelado y la iglesia se reunió para orar por él. Humanamente hablando, para Pedro no había salida. Estaba encadenado, vigilado por soldados y sin posibilidad de escapar. Pero mientras él dormía en prisión, la iglesia perseveró en oración unida. ¿Y qué pasó? Se apareció un ángel del Señor, liberó a Pedro de sus cadenas y lo sacó de la cárcel. La oración de aquella comunidad conmovió lo sobrenatural y trajo un milagro que nadie esperaba. Esto nos enseña que cuando nos reunimos para clamar a Dios, lo imposible se vuelve posible. El enemigo sabe que la oración tiene poder y por eso trata de mantenernos aislados. Él quiere que creamos que nuestras oraciones no hacen ninguna diferencia, que estamos solos, que a nadie le importa. Pero esto es una gran mentira. Dios nos creó para vivir en comunión, y la oración compartida es parte de ese propósito.
Cuando tomamos la mano de alguien y oramos juntos, estamos declarando la guerra a las fuerzas del mal, estamos firmando un pacto espiritual, estamos activando promesas que ya nos han sido dadas, pero que necesitan ser liberadas por la fe. Y no se trata solo de orar juntos, sino de orar con propósito y convicción. A menudo estamos de acuerdo en la superficie, pero en el fondo todavía abrigamos dudas. La verdadera oración de acuerdo requiere que nos entreguemos completamente a la confianza en Dios, sin reservas, sin incertidumbres. Por eso es tan importante elegir cuidadosamente con quién compartimos nuestras batallas de oración. Necesitamos estar rodeados de personas que realmente crean en el poder de Dios, que no duden, que no se limiten a decir, oraré por ti, sino que realmente se presenten ante el Señor en intercesión. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has experimentado el poder de la oración de acuerdo? ¿Alguna vez has experimentado un milagro porque alguien oró contigo? Escribe la frase en los comentarios. Creo en el poder de la oración. Declaremos juntos que elegimos vivir esta fe, que no oraremos solos, que nos uniremos para ver el mover de Dios sucediendo de una manera extraordinaria. La iglesia nunca ha sido un lugar para los perfectos, para aquellos que ya tienen todas las respuestas, para aquellos que no cargan con dolores ni cicatrices. Al contrario, es un refugio para aquellos que están heridos, cansados, rotos por dentro. Es el hospital donde Dios, el más grande médico, cura las heridas más profundas del alma, restaura los corazones destruidos y trae nueva vida a quienes ya no ven una salida. Pero para que la iglesia cumpla este papel, debemos comprender que la verdadera curación no ocurre cuando simplemente asistimos a un servicio o escuchamos un mensaje. La transformación llega cuando permitimos que Dios nos alcance a través de la comunión, la palabra, la oración y el amor incondicional que debemos tener unos por otros. Jesús siempre estuvo entre los heridos, tocó a los leprosos que la sociedad rechazaba, se sentó a la mesa con los pecadores, restauró a los que todos consideraban casos desesperados. No vino por los sanos, sino por los enfermos, por aquellos que necesitaban desesperadamente un nuevo comienzo. En Marcos 2:17, Él declara, «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Esto significa que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Pero ¿con qué frecuencia nosotros, como iglesia, olvidamos esto? ¿Cuántas veces esperamos que la gente llegue curada, que tenga todo resuelto incluso antes de entrar al ambiente de la comunión? El problema es que muchos cristianos todavía cargan con heridas, pero, por miedo al juicio, a la vergüenza o incluso a la falta de apoyo, ocultan su dolor, se ponen máscaras, sonríen en los servicios, levantan la mano durante los elogios, pero por dentro están hechos pedazos. Y cuando la iglesia no se posiciona como lugar de curación, estas personas terminan alejándose, creyendo que no hay lugar para su dolor dentro del cuerpo de Cristo. Pero la verdadera iglesia, la que refleja el corazón de Dios, es un lugar donde nadie necesita fingir que está bien. Es un lugar donde las personas pueden ser vulnerables, pueden llorar, pueden admitir que están luchando sin miedo al rechazo. Las heridas emocionales y espirituales son más peligrosas de lo que creemos. Una persona puede estar físicamente sana, financieramente estable, rodeada de gente y aún así, sentirse completamente destruida por dentro. Las marcas de un pasado difícil, el dolor de la traición, las cicatrices de las palabras dichas en el momento equivocado, pueden convertirse en prisiones invisibles que impiden que alguien avance. Pero cuando esa persona encuentra un ambiente seguro en la iglesia, donde puede ser amada, cuidada y fortalecida, todo comienza a cambiar. Dios usa a las personas para sanar a las personas. Cría hermanos en la fe, para que sean apoyo en los momentos más difíciles. Y hay algo aún más profundo. Cuando una iglesia se convierte en hospital para heridos, no solo acoge a quienes llegan heridos, sino que también transforma a estas personas en agentes de curación. Aquellos que una vez entraron sin esperanza, se convierten en instrumentos de restauración. Los que llegaron sin fuerzas algún día, estarán de la mano de otros que necesitan ayuda. Porque este es el ciclo del reino de Dios. Él nos sana para que podamos ayudar a sanar a otros. Ahora quiero saber de ti. ¿Ha encontrado curación dentro de la comunidad de la iglesia? ¿Alguna vez has sido bienvenido en un momento de dolor? Escribe la frase en los comentarios.
La iglesia es mi lugar de curación. Declaremos juntos que pertenecemos a un cuerpo donde hay lugar para la restauración, donde nadie necesita sufrir solo, donde el amor de Dios se manifiesta de manera real. Pasar por el fuego es inevitable. Todos, en algún momento, enfrentamos situaciones que nos ponen a prueba, que nos desafían, que parecen querer consumirnos por completo. Hay períodos en los que todo se derrumba a nuestro alrededor, en los que las puertas se cierran, en los que las batallas parecen interminables. En estos momentos es fácil pensar que estamos solos, que nadie comprende nuestro dolor, que Dios guarda silencio. Pero la verdad es que, incluso en medio de las pruebas, Dios nunca nos deja desamparados. Él nos sostiene de diferentes maneras, y una de las principales es a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo, a través de aquellos que Él ha puesto a nuestro alrededor para fortalecernos cuando ya no tenemos fuerzas. La Biblia está llena de historias que muestran cómo Dios usa a las personas para apoyar a quienes atraviesan tiempos difíciles. Uno de los ejemplos más llamativos es el de Moisés, quien, a pesar de ser un gran líder elegido por Dios, necesitaba ayuda para continuar. Cuando los israelitas estaban en batalla contra los amalecitas, Moisés subió a la montaña para interceder. Mientras mantuviera los brazos en alto, el pueblo ganaba, pero cuando se cansó y bajó los brazos, los enemigos avanzaron. Fue entonces cuando Aarón y Hur acudieron en su ayuda. No dejaron solo a Moisés, sino que lo sujetaron por los brazos hasta obtener la victoria. Esta escena nos enseña algo poderoso. Hay momentos en los que simplemente no podemos seguir adelante solos. El peso es demasiado grande, la fatiga demasiado profunda, y es en estos momentos que Dios levanta personas para que tomen nuestros brazos, para que nos apoyen, para garantizar que la batalla no se pierda. El problema es que muchas veces nos resistimos a esta ayuda. El orgullo nos impide admitir que somos débiles. El miedo al juicio nos hace ocultar nuestro dolor. Preferimos luchar en silencio, llevando cargas que no necesitaríamos llevar solos. Pero Dios nunca tuvo la intención de que afrontáramos las pruebas de forma aislada. En Eclesiastés 4:9-10 leemos: «Más valen dos que uno, porque reciben mejor paga por su trabajo, porque si uno cae, el otro levanta a su compañero, pero ay del que está solo, porque si cae no habrá quien lo levante». Esto significa que la comunión no es solo un detalle en el camino cristiano, sino una verdadera necesidad. Dios nos creó para depender unos de otros, para hacer apoyo mutuo, para caminar juntos, especialmente en los momentos más difíciles. El enemigo sabe que un cristiano aislado es un cristiano vulnerable. Por eso, intenta alejarnos de la comunión precisamente cuando más la necesitamos. Nos susurra mentiras en la mente. A nadie le importas. Si les cuentas por lo que estás pasando, te juzgarán. Es mejor alejarse, mejor afrontarlo solo. Pero esta es una de las mayores estrategias del diablo para debilitarnos. Cuando nos alejamos, nos quedamos sin cobertura espiritual, sin el apoyo de quienes podrían ayudarnos a vencer. Y es por eso que debemos resistir esta trampa. Debemos tener la humildad de buscar apoyo cuando sea necesario. Debemos entender que recibir ayuda no es debilidad, sino sabiduría. El apoyo de la comunidad cristiana va mucho más allá de lindas palabras o frases de aliento. Se manifiesta de diferentes maneras. A veces es una oración intercesora la que lo cambia todo. Otras veces es alguien que simplemente se sienta a nuestro lado y nos escucha sin juzgarnos. Podría ser un abrazo sincero, un sabio consejo, un acto inesperado de generosidad. Dios obra a través de las personas. Él utiliza a quienes nos rodean para brindarnos alivio, para llevar el peso con nosotros, para recordarnos que no estamos solos. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez ha experimentado una situación en la que el apoyo de la iglesia marcó una diferencia en su vida? ¿Alguna vez te has sentido apoyado por la comunión en tiempos difíciles? Escribe la frase en los comentarios: Dios me sostiene a través de la comunión. Declaremos juntos que no enfrentamos las pruebas solos, que Dios nos rodea de hermanos en la fe para fortalecernos, que somos parte de un cuerpo donde nadie necesita luchar solo. Nada tiene más poder para renovar la esperanza de alguien que un testimonio. Cuando escuchamos historias reales de personas que pasaron por situaciones imposibles y vieron actuar la mano de Dios, algo despierta en nuestro interior.
La fe que estaba dormida comienza a resucitar. Las dudas que nos atormentaban pierden fuerza y comenzamos a ver que, si Dios lo hizo en la vida de alguien, también puede hacerlo en la nuestra. El testimonio de otros hermanos es como una llama que reaviva nuestra confianza en Dios, recordándonos que Él sigue haciendo milagros, sigue respondiendo oraciones y sigue siendo el Dios de lo imposible. Desde los tiempos bíblicos, Dios siempre ha usado los testimonios para fortalecer la fe de su pueblo. En Apocalipsis 12:11 está escrito: lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Este versículo nos muestra que el testimonio no es solo un recordatorio de algo que Dios ha hecho, sino un arma espiritual que destruye las obras del enemigo. Cuando compartimos nuestra historia, estamos declarando al mundo que Dios es fiel, que no nos ha abandonado, que su mano nos ha sostenido en los momentos más difíciles. Y cuando escuchamos el testimonio de alguien, recibimos fuerzas para continuar, porque entendemos que no estamos solos en la lucha. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de rendirnos, sintiendo que no había solución, hasta que escuchamos a alguien decirnos cómo Dios los sacó de una situación similar? Ese es el poder del testimonio. Nos recuerda que Dios todavía tiene el control, que las dificultades que enfrentamos hoy no son el final de la historia. En el Antiguo Testamento, vemos a Dios constantemente instruyendo a su pueblo a recordar y contar a otros acerca de los milagros que realizó. En Josué 4, después de que los israelitas cruzaron el río Jordán, Dios les ordenó que tomaran 12 piedras del fondo del río y las colocaran como monumento conmemorativo. El propósito de esto era que, en el futuro, cuando los niños preguntaran el significado de aquellas piedras, los padres contaran el testimonio de lo que Dios había hecho. El testimonio no solo fortalece la fe de quienes lo escuchan, sino que también genera un legado de fe para las generaciones futuras. Pero el enemigo conoce el poder del testimonio y hace todo lo posible para silenciarnos. Susurra que nuestra historia no es importante, que nadie quiere escucharla, que tal vez fue solo coincidencia y no la mano de Dios. Intenta hacernos olvidar los milagros que ya hemos experimentado, porque sabe que si recordamos la fidelidad de Dios en el pasado, tendremos valor para afrontar el futuro. Por tanto, debemos aprender a valorar los testimonios. Necesitamos decirles, necesitamos escucharlos, necesitamos conservarlos como recordatorios vivos de que Dios todavía está obrando. Y hay algo aún más profundo en todo esto. Cuando compartimos nuestro testimonio, no solo fortalecemos la fe de otras personas, sino que también reafirmamos nuestra propia confianza en Dios. Estamos declarando que creemos en lo que Él ha hecho y que seguimos creyendo que Él hará aún más. El testimonio nos hace revivir los milagros, nos hace ver con gratitud lo que antes veíamos solo como dolor. Él convierte nuestra historia en una herramienta poderosa para llegar a otros corazones. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez ha renovado su fe al escuchar el testimonio de alguien? ¿Alguna vez ha experimentado algo que deba contarse para fortalecer la fe de los demás? Escribe la frase en los comentarios. Mi testimonio fortalece vidas. Declaremos juntos que la obra de Dios en nuestras vidas no será olvidada, que nuestras historias se usarán para animar a otros, que testificaremos de la fidelidad del Señor hasta los confines de la tierra. Muchas veces le pedimos a Dios que nos fortalezca, que nos restaure, que nos llene de poder y renueve nuestra fe. Clamamos por su presencia, por milagros, por guía. Pero ¿alguna vez te has parado a pensar que, así como tú buscas una respuesta, alguien a tu alrededor también espera una señal de Dios? Y más que eso, ¿y si Dios quisiera usarte como esa respuesta? La verdad es que el fortalecimiento que recibimos del Señor no es solo para nuestro propio beneficio, sino para que podamos ser sus instrumentos en la vida de otras personas. Dios no solo nos levanta, sino que nos da poder para levantar a otros. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios siempre ha obrado a través de las personas. Podría haberlo hecho todo solo, pero eligió actuar a través de hombres y mujeres comunes y corrientes que estaban dispuestos a escuchar su voz y obedecer. Moisés fue la respuesta al clamor del pueblo de Israel. Elías fue la respuesta a la viuda de Sarepta. Pablo fue la respuesta para muchos gentiles que nunca habían oído hablar de Cristo. Y hoy,
Dios continúa buscando a aquellos que estén dispuestos a ser usados por Él. Quizás sientas que no tienes nada que ofrecer, que no tienes recursos, que no sabes qué decir, pero lo cierto es que a veces una simple palabra, un abrazo, un acto de generosidad o una oración sincera pueden ser lo que alguien necesita para mantenerse fuerte. El problema es que a menudo estamos tan concentrados en nuestras propias dificultades que no notamos el dolor de quienes nos rodean. Vivimos en un mundo acelerado, donde todos están demasiado ocupados para darse cuenta del sufrimiento de los demás. Pero Dios nos llama a vivir de manera diferente. Él quiere que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, que seamos capaces de discernir cuando alguien necesita apoyo, que tengamos un corazón abierto para actuar cuando Él nos indique. La respuesta a la oración que alguien está esperando puede estar en tus manos, pero ¿estás disponible para ser usado por Dios? A menudo, ayudar a alguien no requiere mucho esfuerzo. Puede ser un gesto sencillo, como enviar un mensaje de ánimo, invitar a un café a alguien que está pasando por dificultades, ofrecerle un aventón, dedicar unos minutos a escuchar atentamente. Los pequeños gestos pueden tener un gran impacto cuando se hacen con amor e intencionalidad. Y lo más impresionante es que, cuando estamos dispuestos a hacer respuesta en la vida de alguien, Dios también obra en nosotros. Ayudar fortalece tanto a quienes reciben como a quienes dan. Cuando elegimos ser un canal de bendición, nuestra fe se renueva, nuestro gozo se multiplica, nuestro espíritu se fortalece. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que Dios te usó para responder la oración de alguien? ¿O alguna vez has recibido respuesta a tu oración a través de alguien? Escribe la frase en los comentarios. Quiero ser la respuesta de Dios. Declaremos juntos que no estamos aquí solo para recibir, sino para ser instrumentos vivos en las manos del Señor, llevando esperanza, amor y fortaleza a quienes lo necesitan. La fe cristiana nunca ha sido pasividad. Dios no nos ha llamado a simplemente recibir, a ser espectadores, a esperar que las cosas simplemente sucedan a nuestro alrededor. Nos llamó a actuar, a involucrarnos, a ser participantes activos de su movimiento. No basta solo con fortalecerse, también es necesario fortalecerse. No basta con estar presente, hay que ser parte de ello. La verdadera comunión no es una calle de sentido único, donde simplemente recibimos apoyo de los demás sin comprometernos a ser ese apoyo para alguien. La vida cristiana es un ciclo en el que somos construidos para construir, bendecidos para bendecir, restaurados para restaurar. A lo largo de este viaje, hablamos de cómo Dios usa la iglesia para fortalecernos, cómo nos eleva a través del compañerismo, y cómo la oración intercesora, la alabanza colectiva, los testimonios y la generosidad son poderosas herramientas espirituales. Pero ahora llegamos a un punto crucial. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Porque el conocimiento sin acción no transforma. Dios no nos llena de su presencia solo para hacernos sentir bien, sino para que podamos desbordar esta presencia en la vida de otras personas. Lo que recibimos de Él debe fluir a través de nosotros. Y aquí hay una gran verdad espiritual. Cuanto más damos de nosotros mismos, más nos sentimos realizados. Cuanto más estamos dispuestos a ser instrumentos de Dios, más Él nos fortalece. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron transformadas porque decidieron actuar. Pedro era un pescador corriente, pero cuando respondió al llamado de Jesús, se convirtió en uno de los más grandes predicadores del Evangelio. Pablo persiguió a los cristianos, pero cuando tuvo un verdadero encuentro con Cristo, dedicó su vida a fortalecer la fe de los demás. Moisés se sintió incapaz, pero cuando decidió obedecer, condujo a todo un pueblo a la libertad. Ninguno de ellos estaba preparado ni se sentía capacitado, pero todos dijeron sí a Dios. Y si Dios usó a estas personas para transformar generaciones, Él puede y quiere usarte a ti también. Pero para ello es necesario dar un paso. Necesitas salir de tu zona de confort, dejar de esperar el momento perfecto, porque ese momento nunca llegará. Siempre habrá inseguridades, siempre habrá desafíos, siempre habrá motivos para retrasar, pero la verdadera fe nos llama a obedecer incluso antes de ver el camino completado. Y cuando elegimos obedecer, Dios nos da poder en el proceso. Si quieres ser fortalecido, fortalece a alguien más. Si quieres crecer espiritualmente, ayuda a otros a crecer.
Si necesitas un milagro, sé un canal de bendición en la vida de alguien. El reino de Dios opera a través de la entrega, y cuanto más ofrecemos, más recibimos. Ahora quiero saber de ti. ¿Estás dispuesto a dejar la posición de espectador y convertirte en parte activa de lo que Dios está haciendo? Escribe la frase en los comentarios: digo sí al llamado de Dios. Declaremos juntos que no solo escuchamos este mensaje, sino que estamos listos para actuar, para fortalecernos y ser fortalecidos, para vivir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si has llegado hasta aquí es porque Dios de alguna manera habló a tu corazón. Este mensaje no te llegó por casualidad, porque sabemos que Dios usa situaciones, palabras y momentos específicos para enseñarnos, fortalecernos y dirigirnos. Cada palabra aquí compartida fue para recordarles que no están solos, que la comunión de hermanos es una herramienta poderosa que el Señor usa para levantarnos y sostenernos en los días difíciles. Pero ahora queremos saber, ¿cómo te impactó este video? ¿Cómo te habló Dios a través de este mensaje? Comenta a continuación. Sentí la voz de Dios en este video. Queremos saber de ti, queremos interactuar, queremos orar por tu vida y caminar juntos en este camino de fe. Cuando comentas, además de fortalecer tu propia experiencia, también puede ser una respuesta para alguien que está leyendo y necesita ese estímulo. Dios nos llama a compartir lo que toca nuestro corazón, porque nunca sabemos cómo nuestras palabras pueden alcanzar y transformar otras vidas. Y si este mensaje fue alentador para usted, no se lo guarde. Comparte con alguien que necesite escuchar esta palabra. Tal vez un amigo, un familiar, alguien que esté pasando por un momento de debilidad y necesite recordar que Dios usa el compañerismo para fortalecer a sus hijos. Pequeños gestos como este pueden ser exactamente lo que alguien necesita para renovar su esperanza y encontrar la fuerza para continuar. Y antes de irte, aprovecha para suscribirte al canal. Aquí encontrarás mensajes que edifican, fortalecen tu fe y te ayudan a caminar más cerca de Dios. Cuando te suscribes y activas la campanita, garantizas que no te perderás ningún contenido que pueda transformar tu vida. Deja también tu me gusta, porque esto nos ayuda a hacer llegar este mensaje a más personas. Mientras más engagement tenga el video, más YouTube entiende que esta palabra necesita llegar a más vidas, y así, juntos cumplimos el propósito de difundir la luz del Evangelio. Ahora no te vayas todavía. El siguiente video ya está en la pantalla final, y estoy segura que será una continuación de este mensaje para tu corazón. Dios aún tiene mucho más que hablarte, así que continúa en este camino, mantente firme en la fe, y recuerda, nunca estás solo. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, y nos vemos en el próximo video.